Educación y sociología. Sección 16. 2. Naturaleza y método de la pedagogía. Parte 3. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. En efecto, si bien el arte del educador está hecho, ante todo, de instintos y de costumbres que se han ido tornando casi instintivas, no es menos cierto que es necesario que la inteligencia siga vigente en él. La reflexión no podría ser sustitutivo de esta, pero tampoco podría prescindir de la reflexión, cuando menos a partir del momento en que los pueblos han alcanzado un cierto nivel de civilización. En efecto, una vez que la personalidad individual se ha convertido en un elemento esencial de la cultura intelectual y moral de la humanidad, el educador debe tener en cuenta el germen de individualidad latente en todo niño. Debe tratar de favorecer su desarrollo por todos los medios posibles a su alcance, en vez de aplicar a todos, de una forma invariable, la misma reglamentación impersonal y uniforme. Deberá, muy al contrario, variar, diversificar los métodos, según los temperamentos y las características de cada inteligencia. Ahora bien, para poder adecuar con discernimiento las prácticas educacionales a la variedad de los casos particulares, se debe saber hacia qué tienden, cuáles son las razones de los diferentes procedimientos que las constituyen, así como los efectos que producen en las diferentes circunstancias. En una palabra, se debe haberla sometido a la reflexión pedagógica. Una educación empírica, rutinaria, no puede dejar de ser comprensiva y niveladora. Por otra parte, a medida que se progresa en la historia, la evolución social se torna más rápida. Una época no se asemeja en nada a la que le precedió. Cada tiempo tiene su fisonomía propia. Nuevas necesidades y nuevas ideas surgen de continuo. Para poder responder a los cambios incesantes que sobrevienen de esta guisa, tanto en las opiniones como en las costumbres, es menester que la educación propiamente dicha evolucione y por ende permanezca en un estado de maleabilidad que permita dicha evolución. Y la única forma de impedirle que caiga bajo el yugo de la costumbre y de que degenere en un automatismo maquinal e inmutable es mantenerla constantemente en vilo a través de la reflexión. Cuando el educador se percata de los métodos que utiliza, de sus fines y de su razón de ser, está en condición de juzgarlos y, más adelante, está dispuesto a modificarlos si llega a convencerse de que la meta perseguida ya no es la misma o de que los medios que se deben utilizar deben ser diferentes. La reflexión es, por excelencia, la fuerza antagonista de la rutina, y la rutina es un obstáculo para los progresos necesarios. Este es el motivo por el cual, si bien es verdad, tal como lo decíamos al principio, que la pedagogía no aparece en la historia más que de manera intermitente, no es menos cierto que se debe añadir que tiende, cada vez más, a convertirse en una función continua de la vida social. El medioevo no precisaba de ello. Era una época de conformismo en la que todo el mundo pensaba y sentía de igual forma, en la que todas las mentes parecían salir de un mismo molde, en la que las disidencias individuales eran poco corrientes y por lo demás proscritas. Por tanto, la educación era impersonal. El educador en las escuelas medievales se dirigía colectivamente a todos sus alumnos sin que acudiesen a su mente la idea de adecuar su acción a la naturaleza de cada uno de ellos. Al propio tiempo, la inmutabilidad de las creencias fundamentales se oponía a que el sistema educativo evolucionase más rápidamente. Debido a esas dos razones, el educador necesitaba menos estar guiado por el pensamiento pedagógico. Pero al llegar al Renacimiento, todo cambia. Las personalidades individuales se destacan de la masa social en la que quedaban, hasta aquel momento, absorbidas y diluidas. Las mentes se diversifican. Al propio tiempo, la evolución histórica se acelera. Una nueva civilización acaba de nacer. Para corresponder a todos esos cambios, la reflexión pedagógica cobra vida, y aun cuando no siempre haya brillado con el mismo fulgor, ya no volvería a apagarse por completo. 4. Ahora bien, para que la reflexión pedagógica pueda dar los resultados útiles que de ella se espera, es menester que se vea sometida a una cultura apropiada. 1. Ya hemos visto anteriormente que la pedagogía no es la educación,
y que no puede en forma alguna ocupar su lugar. Su papel no consiste en sustituir a la práctica, sino en guiarla, en ilustrarla, en ayudarla, en caso necesario, a colmar las lagunas que pueden producirse en ella y en paliar las deficiencias que en ella se puedan detectar. Por consiguiente, la misión del pedagogo no es la de construir, partiendo de la nada, un sistema de enseñanza, como si no existiese ninguno antes de su aparición. Muy al contrario, debe empeñarse ante todo en conocer y comprender el sistema de su tiempo. Únicamente con esta condición le será posible hacer uso de él con discernimiento y calibrar lo que en él puede existir de deficiente. Ahora bien, para poder comprenderlo, no basta con contemplarlo tal como es hoy en día, pues dicho sistema educacional es un producto de la historia que tan solo ésta puede explicar. Es una auténtica institución social. Incluso no existe ninguna otra en la que la historia del país venga a repercutir de forma tan integral. Las escuelas francesas traducen, expresan el espíritu francés. No se puede, pues, comprender nada de lo que son, ni cuál es la meta que persiguen, si no se conoce previamente lo que constituye nuestro espíritu nacional, cuáles son sus diversos elementos, cuáles son aquellos que dependen de causas permanentes y profundas, aquellos que, al contrario, son debidos a la acción de factores más o menos accidentales y pasajeros. Cuestiones todas estas que tan solo el análisis histórico puede resolver. A menudo se debate para elucidar el lugar que corresponde a la escuela primaria en el conjunto de nuestra organización escolar y en la vida general de la sociedad. Pero el problema es insoluble si se ignora cómo se ha ido forjando nuestra organización escolar, de dónde provienen sus características distintivas, lo que ha determinado en el pasado el lugar que ha ocupado en ella la escuela elemental, cuáles son las causas que han favorecido o entorpecido su desarrollo, etc. Así pues, la historia de la enseñanza, cuando menos de la enseñanza nacional, es la primera de las propedéuticas para una cultura pedagógica. Evidentemente, si se trata de pedagogía primaria, es al conocimiento de la historia de la enseñanza primaria que tenderán todos nuestros esfuerzos. Pero, por la razón que acabamos de indicar, no se le puede segregar por completo del sistema escolar más amplio, del cual no viene a ser más que una parte integrante. 2. Ese sistema escolar no está hecho únicamente de prácticas establecidas, de métodos consagrados por la costumbre, herencia del pasado. También se encuentran en él tendencias que apuntan hacia el futuro, aspiraciones hacia un ideal nuevo, vislumbrado más o menos claramente. Importa sobremanera conocer bien esas aspiraciones para poder apreciar cuál es el lugar que les corresponde en el seno de la realidad escolar. Y, precisamente, es en las doctrinas pedagógicas donde se expresan. La historia de dichas doctrinas debe, por tanto, completar la de la enseñanza. Cabría pensar, bien es verdad, que para alcanzar su meta prevista, dicha historia no tiene necesidad de remontarse muy lejos en el tiempo y puede, sin mayor inconveniente, ser sumamente corta. ¿Acaso no basta con conocer las teorías entre las que fluctúan las mentes de nuestros contemporáneos? Todas las demás, las que florecían en los siglos anteriores, son hoy en día caducas y no presentan, al parecer, más que un interés puramente de erudición. Sin embargo, ese modernismo no puede, a nuestro entender, más que empobrecer una de las principales fuentes de las que debe alimentarse la reflexión pedagógica. En efecto, las doctrinas de más reciente creación no datan precisamente de ayer, son la continuación de las que les han precedido, sin las cuales, por tanto, no pueden ser bien interpretadas. Y así progresivamente, se ve uno obligado, por lo general, a remontarse bastante lejos en el pasado para descubrir las causas determinantes de una corriente pedagógica de cierta importancia. Es incluso con esta condición que se tendrá alguna seguridad de que las nuevas corrientes que más subyugan las mentes no son meras y brillantes improvisaciones destinadas a caer rápidamente en el olvido. Por ejemplo, para poder comprender la tendencia actual hacia la enseñanza a través de las cosas, hacia lo que se puede llamar el realismo pedagógico, no debe uno limitarse a ver cómo se expresa en la obra de tal o cual contemporáneo. Debe uno remontarse hasta el momento en que cobra vida, es decir, hasta mediados del siglo XVIII en Francia y hasta finales del siglo XVII en determinados países protestantes.
Por el mero hecho de que se verá de esta guisa vinculada a sus primeros orígenes, la pedagogía realista se presentará bajo un aspecto completamente diferente. Se percatará uno mejor de que es consecuencia de causas profundas, impersonales, actuantes en todos los pueblos de Europa. Y al propio tiempo nos encontraremos en mejores condiciones para columbrar cuáles son esas causas y, consecuentemente, para calibrar la verdadera importancia de ese movimiento. Pero por otra parte, esa corriente pedagógica ha entrado en oposición con una corriente contraria, la de la enseñanza humanística y libresca. Así pues, no se podrá apreciar en su justo valor la primera corriente más que si se conoce también la segunda. Y entonces nos veremos obligados a remontarnos aún mucho más arriba en la historia. Esa historia de la pedagogía, para dar todos sus frutos, no debe, por otra parte, quedar separada de la historia de la enseñanza. Aun cuando en la exposición las hayamos distinguidas la una de la otra, de hecho, ambas son solidarias. Pues, en cada momento, las doctrinas dependen del estado de la enseñanza, que reflejan al propio tiempo que reaccionan contra ella. Y por otra parte, en la medida en que ejercen una acción eficaz, contribuyen a determinarla. La cultura pedagógica debe, pues, asentarse en una amplia base histórica. Es tan solo con esta condición que la pedagogía podría librarse de un reproche que a menudo se le ha hecho y que la ha desacreditado no poco. Demasiados pedagogos, y entre ellos los más insignes, han emprendido el asentamiento de sus sistemas haciendo abstracción de todo cuanto había existido con anterioridad. El tratamiento al que Ponócrates somete a Gargantúa antes de iniciar los nuevos métodos es, en este punto de vista, sumamente significativo. Le purga el cerebro con el éboro de Antisira, a fin de hacerle olvidar todo cuanto hubiese aprendido con sus antiguos preceptores. Era decir, bajo forma alegórica, que la nueva pedagogía no debía conservar nada en común con aquella que la había precedido. Pero era al propio tiempo situarse fuera de los condicionamientos de la realidad. El futuro no puede salir de la nada. No lo podemos edificar más que a base de los materiales que nos ha legado el pasado. Un ideal que se construye sustentando ideas contrarias al estado de cosas existente no es realizable, puesto que no está enraizado en la realidad. Por demás, resulta evidente que el pasado tenía sus razones de ser. No hubiese podido durar si no hubiese respondido a necesidades legítimas que en forma alguna pueden desaparecer radicalmente de la noche a la mañana. Por tanto, no se puede hacer tajantemente tabla rasa, sin desestimar necesidades vitales. Este es el motivo por el cual, demasiado a menudo, la pedagogía no ha sido más que una forma de literatura utópica. Compadeceríamos a los niños a los que se aplicase con todo rigor el método de Rousseau o el de Pestalozzi. No cabe duda que esas utopías han podido desempeñar un papel útil en la historia. Su simplismo les ha permitido conmover más vivamente las mentes y estimularlas a la acción. Ahora bien, y ante todo, esas ventajas no están desprovistas de inconvenientes. Por demás, para esa pedagogía de cada día, de la que cada maestro necesita para ilustrar y guiar su práctica cotidiana, se precisa de menos entusiasmo pasional y unilateral, y en cambio de más método, de un sentimiento más actual de la realidad y de las múltiples dificultades con las que es necesario enfrentarse. En este sentimiento, el que proporcionará una cultura histórica bien entendida. 3. Tan solo la historia de la enseñanza y de la pedagogía puede determinar los fines que debe perseguir la educación en todo momento. Pero, en lo que respecta a los medios necesarios para la realización de esos fines, es a la psicología a la que debemos remitirnos. En efecto, el ideal pedagógico de una época expresa ante todo el estado de la sociedad en la época que nos ocupa en ese momento. Pero, para que ese ideal se convierta en una realidad, aún es necesario ajustar a él la conciencia del niño. Ahora bien, la conciencia tiene sus leyes propias, que se deben conocer para modificarlas.
si al menos quiere uno ahorrarse en lo posible los tanteos empíricos que la pedagogía tiene precisamente por objetivo reducir al mínimo. Para poder incitar la actividad a que se desarrolle en determinado sentido, aún es necesario saber cuáles son los resortes que la mueven y cuál es la enseñanza de estos. En efecto, es con esta condición que será posible aplicar con conocimiento de causa la acción que procede. ¿Acaso se trata, por ejemplo, de despertar bien sea el amor para con la patria, bien sea con el sentido de humanidad? Sabremos tanto mejor encarrilar la sensibilidad moral de los alumnos en uno u otro sentido, cuanto más completas y más precisas sean las nociones que tengamos sobre el conjunto de los fenómenos que se denominan tendencias, costumbres, anhelos, emociones, etc., sobre los condicionamientos diversos de los que dependen, sobre la forma que revisten en el niño. Según se vean las tendencias, un fruto de las experiencias agradables o desagradables por las que ha podido pasar la especie, o al contrario, un hecho primitivo anterior a los estados afectivos que acompañan su funcionamiento, se deberá proceder de maneras muy diferentes para regular dicho funcionamiento. Ahora bien, es a la psicología, y muy especialmente a la psicología infantil, a quien compete solucionar esas cuestiones. Si es, pues, incompetente para fijar la meta, puesto que la meta varía según los estados sociales, no cabe la menor duda que puede desempeñar un papel útil en la constitución de los métodos. Incluso, dado que ningún método puede aplicarse de igual forma a los diferentes niños, también será la psicología quien deberá ayudarnos a orientarnos en medio de la diversidad de las inteligencias y de caracteres. Desgraciadamente, sabemos que estamos aún muy lejos del momento en que la psicología estará verdaderamente en condiciones de satisfacer ese desideratum. Existe una forma especial de la psicología que reviste para el pedagogo una importancia singular. Es la psicología colectiva. En efecto, una clase viene a ser una sociedad en pequeño, y no hay que llevarla como si no fuese más que una simple aglomeración de individuos independientes y los unos de los otros. Los niños en clase piensan, sientan y actúan de forma diferente a cuando están aislados. Se producen en una clase fenómenos de contagio, de desmoralización colectiva, de sobreexcitación mutua, de efervescencia sana, que se debe poder saber detectar con el fin de prevenir o de combatir unos y de utilizar los demás. Por descontado, dicha ciencia está todavía en estado embrionario. Sin embargo, ya desde ahora existe un cierto número de proposiciones que conviene no ignorar. Tales son las principales disciplinas que pueden animar y cultivar la reflexión pedagógica. En vez de tratar de promulgar para la pedagogía un código abstracto de reglas metodológicas, empresa que, en una forma de especulación tan compuesta y tan compleja, no es fácilmente realizable de manera satisfactoria, nos ha parecido preferible indicar de qué manera entendemos debe ser formado un pedagogo. Una determinada actitud de la mente con respecto a los problemas que le atañe tratar se ve, por ello mismo, determinada.